Bienvenidos a un programa de Abre los Ojos muy especial sobre la Constitución española. Porque hoy, día 6 de diciembre, es su día. ¿Qué se celebra el Día de la Constitución? Menuda pregunta, Ana, me diréis algunos. La entrada en vigor de nuestra Constitución española. Efectivamente, la Constitución es la carta magna de todos los españoles y la base de nuestro derecho. La norma fundamental de todo nuestro sistema jurídico, donde se recogen los derechos, deberes y libertades de todos los ciudadanos, así como la organización del Estado y todas las garantías constitucionales. Comenzamos. Hoy se conmemora el día 6 de diciembre de 1978. Los españoles votaron en referéndum favorable la Constitución española vigente. En concreto, el 90% votó sí, consolidando de esta forma la democracia del país después de la dictadura franquista, que como todos sabemos duró 36 años. Pero no fue hasta noviembre de 1983 cuando se decretó este día festivo nacional y se decidió celebrar oficialmente el Día de la Constitución. ¿Con qué fin? A fin de solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución española. Desde entonces, cada 6 de diciembre se celebran distintos actos conmemorativos por parte de la Administración, las Fuerzas Armadas y los centros educativos. ¿Pero sabéis quiénes fueron los responsables de todo esto? Es decir, los padres de nuestra Constitución. Un total de 7 diputados muy bien formados y de diferentes ideologías, pero que se tuvieron que poner de acuerdo por el bien común. En este punto vamos a centrarnos en su formación, no en los cargos que luego tuvieron, porque a lo largo de los años se ha despreciado mucho y se ha desprestigiado mucho su labor. Fueron, por Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Económicas. Fue catedrático de Derecho Político y catedrático de la Teoría del Derecho y Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Ingresó por oposición con el número 1 en el Cuerpo de Letrados de las Cortes en 1945 y en 1947 en la Escuela Diplomática. Por el partido Unión Centrodemocrática, José Pedro Pérez Llorca, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense con premio extraordinario de fin de carrera. Complementó sus estudios en diversos países europeos, lo que le permitió ingresar en la carrera diplomática y más tarde acceder por oposición a las Cortes Generales como letrado. Gabriel Cisneros Laborda, doctorado en Derecho. Además cursó estudios en Ciencias Políticas y Periodismo. Aprobó las oposiciones con tan solo 24 años al Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado. Y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, doctorado en Derecho por una tesis sobre el derecho constitucional surgido tras la descolonización. Completó su formación en Oxford, en París y en Lovaina, Bélgica, donde se licenció en Filosofía en 1968. Por el PSOE, Rodrigo Gregorio Peces Barba, licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró cum laude con una tesis sobre el pensamiento social y político de Jacques Maritain. En la Universidad de Estrasburgo obtuvo la licenciatura de Derecho Comparado. Por minoría catalana, Miguel Roca Junvent, abogado, cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Cataluña. Fue profesor además en la Facultad de Derecho y ejerció profesionalmente la abogacía. Y por el Partido Comunista de España, Jordi Soletura, abogado. Fue también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Antes de entrar en faena y explicar por qué es tan importante nuestra Constitución, vamos a ver algunas curiosidades. Nuestra Constitución tiene 169 artículos, que se dice pronto. Consta de un preámbulo y los 169 artículos, como vemos, se dividen en diferentes títulos, en un título preliminar y 10 títulos, convirtiéndose en uno de los textos jurídicos más extensos de toda Europa. Pero está incompleta. Numerosos artículos se remiten en su desarrollo a otras leyes orgánicas. A pesar de tener más de 40 años de historia, solo ha sido reformada en 2 ocasiones. Una para regular el voto extranjero en 1992 y permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros por exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Y otro en el año 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria.
en el marco de la crisis económica del año 2008. En concreto, lo que se modificó es este artículo de aquí, el 135. En él ponía que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. Ambas reformas se produjeron por procedimiento ordinario. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante nuestra Constitución española? Primero, por su superioridad jerárquica. La Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que está por encima de las leyes y demás normas de nuestro derecho, por lo que requiere de una mayor protección. El derecho se resume esta jerarquía con una pirámide. Es la pirámide de Kelsen. Explica de forma muy visual que las normas y leyes que componen nuestro sistema jurídico se relacionan unas con otras en base a un principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentre en los niveles más bajos de esta pirámide no puede contradecir otra que esté en un nivel superior. ¿Por qué? Porque en base a este principio, toda ley que existe en nuestro derecho obtiene su valor de una norma superior y bajo ningún concepto una norma de rango inferior podrá contradecir otra de rango superior. Por eso, la Constitución es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, porque todas las demás salen de ella. Vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría esta jerarquía en nuestro sistema de derecho. Arriba del todo, la Carta Magna, la Constitución española, de la que emanan todas las leyes, tal y como hemos visto. En el siguiente escalón, por debajo, los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. Seguimos bajando y nos encontramos las leyes dictadas por las Cortes, es decir, por el Parlamento y el Senado, que a su vez se dividen en dos, en las leyes orgánicas, que son las que desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas, que ahora veremos en nada, en unos minutitos. Son también las que aprueban, entre otros, por ejemplo, los estatutos de autonomía, el régimen electoral, los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y las leyes ordinarias. Estas regulan materias que también salen de las Cortes, pero que no pertenecen al grupo anterior. Ambas, como vemos, tienen el mismo rango. Continuamos bajando y ¿qué nos encontramos? Las normas reglamentarias con rango de ley, como el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo. El Real Decreto Ley se aplica en casos de extrema y urgente necesidad por el Gobierno. Es la fórmula que utilizó Sánchez para legislar durante toda la pandemia de esa forma tan controvertida. Mientras que, en el caso del Decreto Ley, las Cortes delegan en el Gobierno el poder para dictar leyes. Más abajo que vemos los reglamentos dictados por las administraciones públicas, como los reales decretos, órdenes ministeriales u órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno. Y en último escalón, las leyes y reglamentos de las comunidades autónomas. Por eso se dice que la Constitución española es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y sabéis cómo se protege y garantiza esta supremacía? A través de un procedimiento complejo de reforma, más rígido que el establecido para la modificación de las demás normas de nuestro derecho. En definitiva, siempre que haya conflicto entre dos normas, es decir, dos normas que regulan el mismo supuesto pero una contradice a la otra, carece de validez la de menor rango. Este principio está también regulado en el artículo 1.2 del Código Civil, que dice así: carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otra de rango superior. Este caso lo vamos a ver de manera clara cuando explique la importancia de los derechos fundamentales y su conflicto con otras normas de rango inferior, como son, por ejemplo, los principios rectores. Quedaros con esta idea. El segundo aspecto fundamental que tenemos que destacar de la Constitución española es su contenido, porque la Constitución es la norma que regula el orden político fundamental de nuestro Estado y además establece esos principios fundamentales que han de regir su organización y su funcionamiento. La mayoría de los expertos jurídicos sostienen que los dos requisitos esenciales que tiene nuestra Constitución para poder ser considerada como norma fundamental y suprema son que fue votada y por lo tanto procede de la voluntad del pueblo y que contiene una declaración de derechos individuales que suponen un límite al poder. Son los famosos derechos fundamentales. Según la pirámide de Kelsen, la Constitución está por encima de todas las normas de nuestro derecho. Pero, ¿es cierto que nuestra Carta Magna está por encima de los tratados y derechos internacionales?
Según el principio de derecho de la Unión Europea, no. Este principio establece que todas las normas obligatorias de la Unión Europea prevalecen y se ponen por encima de cualquier otra norma de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, sin importar su rango. Porque algo que muchos no saben es que la Unión Europea tiene personalidad jurídica. Cuenta con un ordenamiento jurídico propio, es decir, con un sistema de normas propio. La Unión Europea constituye en sí misma una fuente de derecho. El derecho de la Unión incide de manera directa o indirecta sobre las leyes de los Estados miembros, por lo que una vez que entra en vigor pasa a formar parte del sistema de derecho de cada Estado. Para entender mejor cómo funciona esto, vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho de la Unión Europea. En la cima de la jerarquía de las normas está el derecho primario. Son los tratados fundacionales, como el Tratado de la Unión, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los tratados por los que se modifica y sus 37 protocolos, así como los tratados de adhesión de los Estados miembros y los principios generales del derecho de la Unión garantizados por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por debajo nos encontramos, en un rango inferior, el derecho derivado. Tiene por finalidad alcanzar los objetivos establecidos por los tratados. Son, entre otros, las directivas, reglamentos y dictámenes, así como los acuerdos internacionales firmados entre la Unión Europea y un tercer país u organización, los acuerdos entre Estados miembros y los acuerdos entre las instituciones de la Unión Europea. Y en tercer lugar, el derecho subsidiario, como el derecho internacional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La primacía del derecho de la Unión es un pilar fundamental del sistema jurídico de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar la unidad y la coherencia del derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea insiste en que el derecho de la Unión tiene primacía absoluta sobre el derecho nacional de los Estados miembros y ha señalado que los tribunales nacionales deben tener en cuenta dicha superioridad en sus resoluciones. Es más, el tribunal ha alegado que el derecho de la Unión goza de primacía incluso con respecto a los derechos fundamentales garantizados en las constituciones nacionales. En particular, fue en el año 1970 con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, caracterizada como piedra angular del derecho de la Unión por ser la primera sentencia en reconocer que el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confirma el principio de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno. El artículo establece que los reglamentos tienen fuerza obligatoria y son directamente aplicables en cada Estado miembro. Consideró que al derecho creado por el tratado no se puede poner una norma interna, cualquiera que sea esta, sin que al mismo tiempo aquel pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma del derecho comunitario. Para que esto nos quede más claro, le hemos pedido a José Manuel García Margallo, diputado del Parlamento Europeo y exministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Mariano Rajoy, que nos explique bien qué prima entonces, si nuestra Constitución o los tratados de la Unión Europea. Pues cada una en su ámbito. El principio básico de la integración europea responde a lo que se llama el principio de subsidiariedad, que es el principio básico de los partidos populares, de los partidos demócratas cristianos europeos. Eso quiere decir que el poder va de abajo arriba. Al individuo hay que reconocerle el máximo poder posible siempre y cuando pueda desarrollar su personalidad en ese ámbito. Cuando excede una materia de lo que un individuo puede hacer, es el poder local el que asume la competencia. Cuando al poder local se le queda estrecho lo que hay que hacer, vamos al poder regional, a partir de ahí al poder nacional y al poder europeo. Eso es el principio, insisto, de subsidiariedad. Y en la materia en que es competencia de la Unión Europea, la jerarquía máxima, el principio básico, es que prima la legislación europea. Para poner un ejemplo, si la política comercial o la política aduanera respecto a terceros países es, como es el caso, competencia de la Unión Europea, un país miembro no puede establecer, además de la tarifa exterior común, del arancel europeo, el arancel que se le ocurra, o firmar un acuerdo comercial con un país distinto al que firme la Unión Europea. En lo que sea materia nacional, es obvio que lo que rige es la Constitución, lo mismo que los estatutos de autonomía en materia autonómica, etc. Todo el proceso de después de la Segunda Guerra Mundial estriba en evitar los nacionalismos, los proteccionismos, los exclusivismos que nos llevaron a los conflictos de 1914, 18, 1939, 1945.
Hay un proceso de integración global, el orden mundial, que son Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y hay otro escalón que son las integraciones regionales, en nuestro caso lo que es la Unión Europea. Y el proceso de Unión Europea, por definición, supone compartir soberanías, limitar las soberanías nacionales a lo que establezca la legislación comunitaria, la legislación supranacional. Y eso es obvio que nos hace más fuertes. En un mundo como el actual, dominado por dos grandes potencias, China y Estados Unidos, todos los países europeos son pequeños, aunque algunos no lo sepan. Y eso se resuelve integrando economías. Ahora hay 3 economías europeas entre las 8 más importantes del mundo. Dentro de 15 años habrá 2 y dentro de 20 habrá 1, solo Alemania. Pero ni siquiera Alemania es capaz de afrontar los graves problemas que vamos a tener desde la inmigración hasta el cambio climático, hasta la seguridad y defensa frente a Rusia, por ejemplo, solas. Y eso nos lleva a integrarnos. Lleva a compartir, a ceder competencias a las instituciones comunes. Eso fue el proceso de incorporación de España y, como recuerda Ortega, lo hizo Castilla. Los distintos reinos, manteniendo su sustantividad, manteniendo la diversidad, se incorporan en un proyecto común que necesariamente implica ceder competencias y soberanía a las instituciones comunes. Cabría preguntarse entonces dónde queda nuestra soberanía. ¿Está condicionada un poco y, si de ser así, en qué casos pueden imponerse los Estados miembros? En ningún caso tú puedes romper la jerarquía normativa. Esa jerarquía que he dicho que va por escalas, municipio, comunidad autónoma, nación, proyecto europeo. Lo han intentado algunos países y algunos partidos que se llaman soberanistas, pero eso es incompatible con el proceso de integración europeo. Desde el momento en que tú entras en un club tienes que aceptar las reglas, lo que tienes que decidir es si quieres ser miembro del club o quieres navegar por libre. Esa es la opción, pero una vez que entras tú tienes que respetar las normas, y eso en el caso de España nos ha hecho infinitamente más fuertes. Cuando España estaba aislada, no formaba parte del club, ni de la Alianza Atlántica, ni de la Unión Europea, teníamos que aceptar acuerdos y convenios que no nos convenían. Yo recuerdo el de 1953 sobre las bases americanas en España, en que España no tenía el menor control sobre lo que las fuerzas establecidas en esas bases establecían. Ahora somos socios de la Alianza Atlántica, nos sentamos en la mesa y contribuimos a delinear las reglas, y en la Unión Europea pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos sentamos en las mesas donde se decide, en el Parlamento, en el Consejo, en la Comisión, lo que son las reglas que se aplican a todos. Y nuestra labor, la mía en concreto en el Parlamento Europeo, cuando he estado en el Consejo de Ministros de la Unión, es que esas normas favorezcan lo más posible a España. Pero no hay que la menor duda, yo como ministro de Exteriores tenía más fuerza cuando iba a Venezuela diciendo que era el ministro de Exteriores del Reino de España, pero que además llevaba la voz y el mandato de todos mis socios, de los otros 27 en aquel caso de la Unión Europea, y que además tenía la colaboración o la complicidad de los Estados Unidos. Estar aislado en un mundo globalizado, dominado por grandes potencias, es condenarse a ser un país irrelevante, y España no puede aceptar en ningún caso ese papel. Antes hemos mencionado que la Constitución española se compone de 169 artículos, pero no todos los artículos tienen la misma importancia. Para entender esto, es importante saber que nuestra Constitución se puede dividir en 2. Por un lado, el título preliminar y el título primero. El título preliminar contiene las grandes definiciones y los principios, así como los valores que han de regir tanto la organización como el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, se proclama que España se constituye en un Estado democrático y social de derecho, que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El título primero regula los derechos fundamentales de los españoles y las garantías para su cumplimiento, así como los principios rectores de la política económica y social de los poderes públicos. Por otro lado, el resto de títulos, del 2 al 10,
regula la división de poderes del Estado y las funciones de cada uno de ellos, así como la organización territorial del Estado y la distribución de competencias entre los distintos entes territoriales. Visto esto, vamos a ir directamente a la importancia de los derechos fundamentales. Para ello, hay que distinguir entre los derechos constitucionales, derechos fundamentales y los principios rectores. No todos los derechos que hay en la Constitución son iguales, ni tienen la misma relevancia. Por ejemplo, todos los derechos recogidos en la Constitución son derechos constitucionales, pero no todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales son inviolables, es decir, son los derechos que tienen todas las personas simplemente por el hecho de existir, de tal forma que todos, incluidos los poderes públicos, deben respetarlos siempre. Además, son inalienables, no pueden ser negados a nadie, y son irrenunciables. Nadie puede renunciar a ellos porque son un deber jurídico. Esto quiere decir que constituyen una obligación legal y deben cumplirse. ¿Cómo se protegen? Estos derechos se rigen por los principios de preferencia y sumariedad, y son protegidos por el recurso de amparo. Por consiguiente, cuando estos derechos se vulneren, se podrá interponer este recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué son los principios preferencia y sumariedad? Se dice que en un proceso rigen estos principios cuando tiene prioridad sobre otros, ya que va a ser tratado de forma preferente, rápida y eficaz. En un plano diferente se encuentran los principios rectores de la política social y económica. Estos no son en realidad derechos, son máximas que deben inspirar a los poderes públicos en sus actuaciones. A diferencia de los anteriores, no pueden ser reclamados directamente ante los tribunales. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Para que no nos la cuelen con queso. Por ejemplo, en el tema de la ocupación. Hay una corriente que defiende fervientemente el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos como un derecho fundamental de todos los españoles. Vamos a ver si esto es así. Este derecho se encuentra recogido en el artículo 47 de la Constitución y, como hemos visto, ese artículo 47 de la Constitución es un principio rector. Efectivamente, se encuentra dentro del título primero, denominado de los derechos y deberes fundamentales. Pero tal y como hemos comprobado y analizado, no todos los artículos dentro de este título tienen la condición de derechos fundamentales, sino solo aquellos comprendidos en los artículos 14 a 29, mientras que del 39 al 52 son principios rectores. Ahora vamos a analizar el derecho a la propiedad privada. Ese que dice que nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causas de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. Este sí es un derecho fundamental. Por ende, ¿qué tiene prioridad? ¿O qué tiene mayor? ¿Qué de los dos derechos tiene un mayor peso? El derecho a la propiedad privada frente al derecho a una vivienda digna. No son equiparables. La vivienda digna es una mera máxima que debe servir como una inspiración para que los poderes públicos regulen en este sentido. Y el derecho fundamental a la propiedad privada es un derecho intrínseco al hombre que se debe respetar y garantizar siempre. No es el único ejemplo que ocurre. También, por ejemplo, está el del aborto, como un derecho reproductivo de la mujer frente al derecho a la vida del nasciturus, o a la eutanasia, como un derecho a la muerte digna, que no existe como derecho fundamental ni derecho humano, ni está en nuestra Constitución. La muerte no es un derecho, mientras que la vida es el derecho fundamental por excelencia. Si no hay vida, no hay nada, no hay sujeto al que proteger. Vamos a entrevistar a Jesús Trillo Figueroa, abogado del Estado, sobre cómo es posible que se vulneren derechos fundamentales. Pues ocurre porque se ha ido poco a poco degradando la idea de los derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos fundamentales obedecen a la idea de la dignidad de la persona. La Constitución española dice que la Constitución se fundamenta en la dignidad de la persona, que es, en definitiva, un concepto anterior a la propia Constitución. Es decir, que por tanto, en la dignidad de la persona se fundamenta la Constitución. De manera que no es la Constitución quien crea los derechos y libertades fundamentales, sino que la Constitución los reconoce. Esto es consecuencia de... aún hay una expresión romana que lo define, ad initio define el ordo, es decir, al principio todo es orden. ¿Por qué? Porque hay un orden natural de las cosas. Hay un orden natural en virtud del cual el hombre es titular de unos derechos que por la naturaleza le corresponden. No es un derecho que se le otorga por parte de la ley. Y
además de que hemos pasado a una concepción positivista de los derechos en virtud del cual no se reconoce esos derechos por la propia naturaleza de las personas, sino que se crean los derechos por la ley, lo cual es contrario al concepto mismo de dignidad de la persona, pues hemos llegado ya a una concepción subjetiva de los derechos en virtud del cual los derechos fundamentales no es algo natural, que te pertenecen por el hecho de ser persona. Y ser persona no es simplemente ser el ser humano, es la individualización del ser humano, de una realidad, ¿no? Son reales. Y lo que pasa es que se ha convertido en algo subjetivo. Se dice que la persona es aquello que tiene conciencia de sí mismo. Y por tanto el derecho es una especie de conciencia de sí mismo, de manera tal que al final es lo que yo mismo reconozco el derecho que tengo. Ha llegado a tal locura con la subjetividad de los derechos, que al final los derechos son los que yo me determino o me autodetermino a mí mismo, en un principio de en virtud del cual el yo crea el derecho. Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, se vulnere la realidad de la biología del ser humano como persona mujer o persona hombre, de tal forma que se dice, no, como en definitiva depende del sentimiento del yo de cada momento, se es mujer o persona, o se es lo que se quiera ser a voluntad, simplemente según yo decida en cada momento. Has preguntado por un tema muy concreto, que es el de la ocupación y el del derecho a la vivienda. No es lo mismo el derecho a la vivienda que dice la Constitución en el artículo 47, que es una aspiración del ordenamiento jurídico, que de acuerdo con nuestra Constitución debe inspirar las leyes, debe tratarse de llegar a eso, a el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que establece claramente con una protección mucho mayor el artículo 18 de la Constitución en su apartado segundo. Ese es un derecho, dice exactamente, el domicilio es inviolable. Y además el artículo 33 de la Constitución, que también tiene mayor protección que un puro principio, es el que protege la propiedad privada y la herencia. Por lo tanto, lo que sucede actualmente es que se están vulnerando todos los días los derechos fundamentales y las libertades públicas, lo cual quiere decir que se está vulnerando todos los días la Constitución. ¿Cuáles podríamos decir, a grosso modo, que son los artículos más importantes de la Constitución española? Después de todo lo que hemos visto, el espíritu último de la Constitución es el Estado de Derecho y la supremacía jerárquica. El Estado de Derecho significa que la ley debe ser cumplida y respetada por todos, siendo uno de los artículos más importantes de la Constitución el 9, porque garantiza en sus apartados 1 y 2 no solo que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sino que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Mientras que en el apartado 3 garantiza una serie de principios. Los vamos a ver. El principio de legalidad, es decir, que nadie, ni siquiera los poderes públicos, pueden actuar en contra de la ley. La jerarquía normativa, que, como ya hemos visto, la norma de rango inferior debe respetar la de rango superior y no la puede contradecir. La publicidad de las normas. Esto quiere decir que se debe asegurar su conocimiento por parte de todos los ciudadanos, por medio, por ejemplo, del BOE. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Esto que parece un acertijo significa que una norma que tenga efectos que no son favorables no puede ser aplicada a hechos que se cometieron con anterioridad a su publicación. La seguridad jurídica. El legislador debe perseguir la claridad de la norma. El principio de responsabilidad. Al igual que los ciudadanos son responsables de sus actos, los poderes públicos también deben responder de los daños que causan a los ciudadanos. Y por último, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto quiere decir que queda prohibida totalmente la actuación fuera del derecho. Se prohíbe a los poderes públicos que actúen arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones. Y otro de los artículos indispensables es el 24,
En concreto, el apartado 1, que dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos y que en ningún caso pueda producirse indefensión. Es el derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses ante la justicia, con la correspondiente intervención de los jueces. También otro de los artículos que hay que mencionar, el 53, el apartado 2, donde reconoce la protección de los derechos y libertades fundamentales a través de un procedimiento basado en principios de preferencia y sumariedad, principios que hemos visto. Y obviamente el artículo 1, porque regula no solo el Estado democrático de derecho, sino la soberanía nacional que reside en el pueblo español y la monarquía parlamentaria como forma política de Estado. Pero para ahondar más en este asunto, hemos preguntado a Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo CEU, qué puntos fuertes y débiles tiene la Constitución y qué habría que cambiar en nuestra Constitución para que existiese una mayor seguridad jurídica. Bueno, en primer lugar decir que en cuanto a puntos fuertes es que es una de las constituciones que más tiempo ha durado vigentes, con muy pocas modificaciones. Es decir, hemos tenido más de 40 años en los cuales hemos podido vivir con una cierta tranquilidad, una cierta seguridad, si bien no ha estado exenta de dificultades y quizá uno de los puntos débiles sea el que tendremos que buscar ciertas adaptaciones y ciertas modificaciones a los nuevos tiempos. Hemos vivido momentos difíciles, casos de secesionismo, casos de inaplicación de ciertas normas constitucionales, quizá lo más grave ha sido esto, pero ya por su propia naturaleza, porque hay que reconocer que el título 8º de la Constitución era uno de los títulos más deficientes que tenía ya en su origen la Constitución Española del 78, pero yo en cierto modo quiero decir que el resultado ha sido positivo. Han sido 40 años de una cierta tranquilidad, como es lógico, con dificultades políticas, pero la Constitución ha sabido mantener y ahormar esta situación. Recuerde también, por ejemplo, los temas de las declaraciones de estado de alarma, la pandemia, etcétera, etcétera. Hemos de decir que hemos vivido muchas situaciones, pero la Constitución al menos ha dado un mecanismo de estabilidad. Bueno, yo creo que es que en cuanto al cambio de la Constitución, en cuanto a la seguridad jurídica, no sé hasta qué punto sea necesario. La seguridad jurídica es un principio no de la Constitución, sino del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo que son los sujetos jurídicos que actúan son los que tienen que dar seguridad jurídica y las normas se establecen con un cierto tiempo, con unas ciertas características y no hay que intentar legislar conforme a ciertos deseos o ciertas circunstancias, sino legislar en búsqueda de una estabilidad y un bien común. La propia Constitución crea los propios mecanismos para poder dar la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica. El propio artículo 9.3 de la Constitución así lo dice y reconoce el principio de la seguridad jurídica. Es decir, la Constitución marca los principios de seguridad jurídica, pero esa seguridad jurídica quien la tiene que realizar son fundamentalmente los tribunales y el legislador. Lo que no se puede es legislar a la carta, y ahora cambio una cosa, y ahora cambio otra, o los tribunales tienen que modificar las cosas. Legislar es complicado. Lo que no podemos hacer es un cambio radical de todos los sistemas normativos, normas, leyes, cambiarlos, sino el propio sistema tiene que buscar una cierta estabilidad para crear esta seguridad jurídica. Por último, la separación de poderes. Existe, pero no viene regulado expresamente como tal en nuestra Constitución. Marta Castro nos lo cuenta. Nuestra configuración constitucional establece que España es un Estado de Derecho. En esta definición, que viene ya recogida en nuestra Constitución, viene implícito el principio clásico del constitucionalismo de la tradicional separación de poderes. Además, en cada uno de los títulos referidos a cada uno de los tres poderes vienen perfectamente definidas las funciones de cada uno y también en nuestra Constitución los mecanismos de control. Con estos dos requisitos se establecen todos los el engranaje, el mecanismo necesario para que esa separación de poderes sea efectiva. En virtud de lo que nos ha contado Marta Castro, cabría preguntarse en qué artículos podemos encontrar perfectamente definidos cada uno de estos poderes. En los siguientes:
El poder legislativo, en el artículo 66, en concreto en el apartado 2, dice así: las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. El poder ejecutivo, en el artículo 97, dice así: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y por último, el Poder Judicial, en el artículo 117.1. Dice así: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey y por magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Entonces, ¿qué o quién impide que esta separación de poderes sea efectiva? Lo que de verdad impide el funcionamiento y la puesta en marcha de esta separación de poderes es la intervención de los partidos políticos. Los partidos políticos invaden todas las estructuras del Estado, invaden la administración, invaden además incluso los organismos pensados para mantener ese control, para mantener la separación de poderes, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Competencia, Consejo General del Poder Judicial, todos Tribunal Constitucional, con que lo que aquí falla son la intervención de los partidos políticos. La partitocracia es el verdadero obstáculo a la separación de poderes y la Constitución es la solución. Y para acabar, algo más esperanzador, porque a veces podemos pensar que acudir al Tribunal Constitucional ha perdido todo el sentido del mundo. Tenemos, por desgracia, bastantes ejemplos sobre la lentitud del alto tribunal a la hora de resolver alguna que otra cuestión. Pero un tribunal elegido solo por jueces podría solucionar este problema. En absoluto se ha podido perder el sentido de acudir al Tribunal Constitucional, precisamente porque es uno de los mecanismos más importantes, siempre y cuando, por supuesto, el Tribunal Constitucional esté configurado de la manera que sus funciones sean una respuesta a esa separación de poderes. Un tribunal elegido por los jueces y configurado como una sala sexta del Tribunal Supremo, desde luego se podría afirmar que no hay injerencia de partidos políticos en las decisiones que se tomen. Pero la valoración de los tiempos también es una injerencia y por eso consideramos que la configuración actual está absolutamente abocada al fracaso en aras a poder utilizar el Tribunal Constitucional como se debe, como un mecanismo de control del poder legislativo y ejecutivo. España ha tenido 8 constituciones desde la PEPA en 1812 hasta la actual, en 1978. Y su aniversario nos recuerda que el pueblo español se unió. Fue capaz de hacer una transición sobresaliente y de votar en referéndum con una mayoría aplastante el texto constitucional, consolidando de esta forma el Estado democrático de derecho que hoy conocemos y que nos permite vivir en sociedad. Porque la Constitución tiene como último objetivo ordenar la convivencia de todos los españoles. Espero que os haya gustado este programa especial y os espero la próxima semana con un nuevo capítulo, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Que tengáis muy buen día. Hasta pronto.